de mis hermanas bellas, le doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar unánime juntos de nuevo para alabarle y glorificar su nombre. En estos estudios que estamos impartiendo sobre la guerra espiritual, el Espíritu Santo nos va adentrando, nos va enseñando a cómo levantarnos como guerrera y poder pelear desde nuestro lugar, gloria a Dios, y tener victoria sobre la fuerza del mal. Hoy, si esta es primera vez que tú estás viendo este video, por favor deténlo aquí y vea al primer video que estuvimos haciendo, donde te va a instruir y vas a tener el conocimiento cómo prepararse para la guerra espiritual. Estuvimos hablando de cómo prepararnos para la guerra espiritual, quién estaba capacitado para empezar una guerra espiritual y por qué tenemos que hacer guerra espiritual. Todo eso está en el primer video. Ahora, en este segundo video, el Espíritu Santo ha venido hablando a mi vida. Esta es la segunda parte, cómo prepararse a la guerra espiritual, pero el subtítulo que él me ha puesto a poner es cuáles son las armas que se nos ha entregado para vencer en la guerra espiritual. Y déjame decirte, puede ser que tú me digas, bueno, pastora, las armas son las que hablan en Efesios 6 del 10. No, esa es la armadura de Dios. Esa es la armadura con la cual el cristiano se reviste. ¿Para qué? Para que cuando enfrente una guerra espiritual, tener victoria sobre la fuerza del mal. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios del 10 en adelante, que tenemos que revestirnos de toda armadura de Dios. ¿Por qué? Porque antes de ir a una guerra, antes de enfrentar, gloria a Dios, una guerra, tenemos que cubrirnos. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo nos venga a dar lo que venga traer de parte del enemigo, no nos pueda hacer sucumbir ni caer. Ahora, las armas que tenemos en las guerras espirituales son armas que el Señor nos ha dado, nos ha entregado para pelear. Y hay diferentes tipos de armas, las cuales el Señor nos ha entregado, y hoy vamos a estar hablando de esto. ¿Y por qué Dios nos entrega armas? Para poder enfrentar la fuerza del mal. Dios no quiere que tú vayas a la guerra desarmado. Dios no quiere tampoco que tú vayas a la guerra sin estar protegido. Por eso primeramente nos tenemos que cubrir, nos tenemos que vestir de la armadura de Dios, y después saber qué tipo de arma y en qué momento utilizarla, porque hay diferentes armas. Déjame decirte, están las armas de Dios. Dios tiene un arsenal de armas. Están las armas nuestras que Dios nos ha entregado, y también están las armas que tiene el enemigo para combatir contra los hijos de Dios. Porque es importante las armas que Dios nos entrega para estos momentos, porque esas armas nos darán la victoria sobre la fuerza del mal. Tenemos que en primera saber cómo usarla, por qué tenemos que usarla, cómo pelear con estas armas que Dios nos ha entregado contra la fuerza de las tinieblas, cómo reconocer qué arma tengo que usar y en qué momento las tengo que usar para que Dios me dé la victoria. Allí en Jeremías capítulo 50, arsenal, y esa palabra arsenal es un lugar que está dispuesto para guardar armas, y vemos que dice que Dios sacó armas del arsenal. Déjame decirte, Dios tiene un arsenal reservado para él, para en el momento que él necesite accionar esa arma, gloria a Dios, está a su disposición. Pero nos dice que las armas, gloria a Dios, son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que entender que es el principio de lo que Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Acuérdese cómo se llama él. Se llama Jehová de los ejércitos. Quiere decir, él es el jefe, él es el capitán, él es el que nos guía, el que nos conduce, el que nos enseña cómo poder pelear nuestra propia guerra. La diferencia es que nosotros peleamos sabiendo que hay alguien que está con nosotros, que hay alguien que está al lado de nosotros y nos va a dar la victoria, que hay alguien que ya venció a ese enemigo, el cual tú y yo hoy estamos peleando. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Solamente tú tienes que levantarte en fe y saber que Dios ha dispuesto armas espirituales para que tú puedas vencer toda hueste espiritual de maldad de las regiones celestes. Déjame decirte, no todas las
armas son iguales. Gloria a Dios para la batalla. Muchas veces hay armas efectivas y hay armas que no se deben usar en un momento. A toda circunstancia es diferente. Entonces hoy el Espíritu Santo te va a enseñar cuál es el arma que tú tienes que necesitas en este preciso momento para pelear. Déjame decirte, nosotros usamos armas en un momento adecuado y puede ser que usemos otras armas en un momento que no sea el adecuado. Puede ser que a lo mejor tú estás pasando una prueba en un lugar y tú uses un arma que no te sirva para esos momentos. Entonces no vas a poder pelear la guerra como la tienes que pelear y no te va a dar resultado. Por X momento el enemigo va a ir en contra de tuya. Nosotros cuando usamos armas tenemos que saber que esas armas son para nosotros tener la victoria. Sin embargo, gloria a Dios, la estamos usando, gloria a Dios, porque el Señor nos las dejó. Allí en Jeremías capítulo 50, versículo 20 dice, donde dice el Señor, abrió su arsenal, sacó un arma de su indignación. Él sacó el arma para ese momento. Él la tenía reservada, él la tenía guardada. Gloria a Dios, el arma de la indignación. El Señor no pelea con las mismas arma. Él tiene un ejército a su disposición. Pero déjame decirte, Él sabe cuándo y dónde y cómo utilizar cada arma. ¿Por qué? Porque para Él ha reservado, lo dice allí en Jeremías 50, versículo 25, un arsenal que está a su disposición. ¿Y qué es un arsenal? Es un lugar donde está dispuesto, está diseñado para guardar o amontonar o tener las armas ahí para que el momento que más tú lo necesites. Déjame decirte en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Quiere decir, las armas de Dios son nuestras. No, eso no lo quiere decir. Las armas de Dios le pertenecen a Él, pero Dios, como tiene arma, gloria a Dios, y nosotros somos sus hijos, Él nos ha puesto, nos ha dado armas que nosotros tenemos, gloria a Dios, a nuestra disposición para usarla contra la fuerza del mal. Dios, gloria a Dios, nos da primeramente, la primera arma es la oración. La oración es un arma de guerra. Déjame decirte, cuando una persona se dispone a entrar a la presencia de Dios, a empezar a clamar, tú estás trayendo la primera arma, una de las armas poderosas que el Espíritu Santo te ha dejado. Déjame decirte, cada vez que Jesús tenía que enfrentar algún reto o iba a hacer algo, Él se retiraba. Lo dice la palabra de Dios, Él se retiraba a un lugar solo y Él se ponía a hablar con su Padre. Déjame decirte, antes de Jesús ir al sacrificio, dice que Él se retira y deja a sus discípulos velando. Y Él viene una vez y le dice, ni tan siquiera pudieron velar una hora. Como diciendo, el Hijo del Hombre va a ser entregado y aún su maestro va a ser levantado, va a ser quitado de ustedes, y aún ni siquiera pudieron velar una hora. Lo que estaba sucediendo allí era una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Dios iba a ser entregado, el Hijo del Hombre iba a ser entregado y ellos tenían a su maestro con él. ¿Y qué pasó? El enemigo vino a traer sueño, vino a traer cansancio para que ellos no pudieran velar, para que ellos no pudieran orar, para que ellos no pudieran interceder, para que ellos no pudieran apoyar a Dios en este momento que iba a suceder o que iba a trascender, a pasar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que dice la palabra de Dios que Dios se retira allí en el huerto de Getsemaní. Él empezó a clamar a su Padre y Él le dice unas palabras a su Padre: Padre, si no es preciso, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía, gloria a Dios, que Él tenía que comunicarse con su Padre para que la fuerza vinieran del Padre hacia Él. Él sabía que la oración era un vínculo perfecto
momento donde él se podía no solamente expresar y decirle a Dios todo lo que le faltaba, todo lo que estaba aconteciendo en su vida, sino que él sabía que a través de esa oración él iba a recibir fuerza. Y dice que él aún salían gotas de sangre, de sudor, gloria a Dios, de su piel, gloria a Dios, porque él sentía, él sabía a lo que él se iba a enfrentar. Él sabía que toda fuerza del mal, que todo pecado de la humanidad iba a ser puesto sobre él. Y déjame decirte, pero aún él así, gloria a Dios, le pudo decir al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Qué palabras tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Qué ejemplo, gloria a Dios, de vivencia nos deja Él reflejado. Muchas veces como cristianos queremos correr, queremos sacudirnos la encomienda que Él nos ha dado. Mas Jesús, gloria a Dios, no se despojó de lo que Dios le había mandado. Y dijeron, bueno, Señor, hasta aquí llego. Ellos no se merecen, Señor, que yo muera por ellos. Y no se merecen, ellos prefirieron a Barrabás y me condenaron a mí, al Hijo de Dios. No, Jesús nos muestra su amor, que aún, gloria a Dios, lo han despreciado, que aún lo han apartado, que aún lo han desechado, que aún lo llevan a la condenación. Y él aún así le dice al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Él se prepara de antemano para ese sacrificio que se iba a realizar por la humanidad en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros queremos pelear guerra espiritual, pero lo menos que queremos hacer es como hizo Jesús, prepararnos de antemano. Necesitamos una preparación en la oración para poder enfrentar la fuerza del mal. Allí nuestro mejor maestro, nuestro mejor intercesión, el Dios Todopoderoso hecho carne, nos dijo cómo tenía que hacer. Él, antes de ir al sacrificio, antes de ir, gloria a Dios, al lugar donde él iba a ser sacrificado por la humanidad, él primero hizo oración. Él se preparó porque él sabía que venían tiempos, momentos difíciles. Él sabía que ya iba a ser entregado. Y muchas veces Dios nos da la encomienda para levantarnos en una guerra espiritual por nuestra casa, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestra descendencia, por nuestras generaciones, por nuestro ministerio. Y lo último que queremos hacer es orar. Queremos preguntarle al vecino, queremos preguntarle a un pastor, queremos consultar con un profeta. Y si son de los profetas de ahora que quiere decirte la vida y adivinarte todo lo que va a suceder, mucho mejor vamos buscando al hombre. ¿Por qué? Porque lo sentimos que es de carne igual que nosotros. No, Jesús no fue a consultar a ningún hombre. Jesús no necesitó consultar a ningún hombre. Jesús fue directo a aquel que tenía la autoridad. Jesús fue directo a aquel que le iba a dar la solución. Jesús fue directo a aquel que le iba a dar la fuerza. ¿Para qué? Para poder enfrentar esos últimos duros momentos de su vida aquí en esta tierra. Déjame decirte, la segunda arma que Dios nos ha entregado a nosotros para vencer es la adoración. La adoración es un arma de guerra. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras, déjame decirte, algo sucede en el mundo espiritual. Déjame decirte, dice la palabra que Satanás era un ángel de luz, gloria a Dios, que era el más bonito del cielo y él tenía, gloria a Dios, él tenía allá en el cielo, gloria a Dios, todo tipo de instrumento. Él es el que se dedicaba, gloria a Dios, hacia la alabanza. Déjame decirte, por eso muchas veces en el cuerpo de Cristo la alabanza es atacada. ¿Por qué? Porque los ministros de Dios, aquellos, gloria a Dios, que empiezan a levantar esa alabanza donde hace que el pueblo entre en adoración, gloria a Dios, ellos tienen que llenarse de la presencia de Dios, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que, gloria a Dios, poner en práctica las armas espirituales que Dios nos ha dejado al pueblo. ¿Para qué? Porque ellos son los que van delante. Recuerden como el pueblo de Israel, ellos iban a vencer una guerra, y los que iban adelante, gloria a Dios, eran aquellos que llevaban la alabanza, eran aquellos, gloria a Dios, que se dedicaban a la alabanza, iban con los instrumentos delante. Déjame decirte, la adoración es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras, en medio de tu adoración, el enemigo se turba. En medio de tu adoración, tú adoras y el enemigo dice, pero ¿qué está sucediendo? La adoración va a hacer que él huya. La adoración va a decir, pero ¿qué está pasando? Si en vez de estar llorando, en vez de estar corriendo, en vez de estar buscando otra cosa,
usa lo que está adorando. La adoración es otra arma de guerra. Otra arma de guerra que Dios nos ha enseñado en su palabra es el silencio. Muchas veces vemos el silencio como algo no grato delante de Dios. Y déjame decirte, Dios mandó, gloria a Dios, el silencio en una ocasión cuando su pueblo iba a conquistar Jericó. Dios mandó que esos 7 días que se le diera vuelta a la muralla de Jericó, que nadie pudiera hablar. Ellos empezaban a dar la vuelta en silencio hasta el 7º día, gloria a Dios, donde Dios dijo, den un grito de guerra, den un grito de gloria. Déjame decirte, muchas veces lo menos que queremos hacer es cerrar nuestros labios para que Dios nos hable. Muchas veces, gloria a Dios, Dios nos pide silencio porque alguien te está haciendo algo en contra tuya, alguien te está calumniando, está levantando un falso contra tuya, y como seres humanos, como que está en nuestra carne, queremos, gloria a Dios, defendernos, porque muchas veces, gloria a Dios, es verdad que es injusto lo que quieren hacer con nosotros, pero Dios lo que quiere, gloria a Dios, muchas veces que tú cierres los labios, que hagas silencio, que lo dejes trabajar a Él, que tú le permitas a Él el lugar para Él obrar. Y muchas veces también el silencio, ¿para qué? Para Él darte las coordenadas correctas, para decirte, mira, ¿sabes qué? Por aquí tienes que caminar, por aquí no debes de caminar, por aquí tienes que enfocarte, darte la estrategia para que tú llegues al lugar correcto, para que tú puedas debilitar la fuerza del mal, para que tú puedas vencer al enemigo. Gloria a Dios, porque es verdad que el enemigo está vencido, pero muchas veces nos olvidamos que el enemigo Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y lo que tenemos que es fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios. Y muchas veces nos debilitamos y lo que queremos hacer es gritar, y lo que queremos hacer es alzar la voz, y es comentar, y es hablar con el primero que se nos aparezca. Queremos decirle todo y cuanto nos está sucediendo en nuestras vidas, pero un arma poderosa que el Espíritu Santo me revelaba es el silencio. Hay momentos, gloria a Dios, como dice Eclesiastés, hay momentos para hablar, hay momentos para callar, hay momentos para sembrar, hay momentos para amar, hay momentos para llorar, hay momentos para todo, pero un arma poderosa, la cual Dios le da a su pueblo, es el silencio. El pueblo de Dios, gloria a Dios, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y Él le dio la victoria. Muchas veces yo me imagino que si el pueblo de Dios, dándole la vuelta a Jericó, todos empezaban a hablar, a lo mejor la fuerza le faltaba, porque a lo mejor alguien tenía fe, pero otra persona que estaba al lado de él le diría, pero esto no va a suceder, esa muralla no va a caer. ¿Cómo Dios nos manda a dar vuelta alrededor de esta muralla? ¿Qué va a suceder con esta vuelta que nosotros vamos a dar? Por eso yo creo que Dios le mandó que hicieran silencio. ¿Para qué? Para que cada uno no se robara la fe, para que cada uno, gloria a Dios, no se quitara la fuerza para hacer lo que Dios le había encomendado. Y muchas veces Dios te va a decir, hoy el arma que tienes que usar es el silencio. Mientras que los demás te acusan, usa el silencio. Mientras que los demás te denigran, usa el silencio. Mientras que los demás levantan falso sobre ti, usa el silencio. Porque allí en medio del silencio que tú haces, deja desarmado al enemigo, porque el enemigo va a decir, pero si yo estoy hablando mal de ella o de él, ¿cómo es que ella hace silencio? ¿Cómo es que ella amudece sus labios? ¿Cómo ella no abre su boca para defenderse? Y entonces una de las armas poderosas que también Dios usa, también una de las armas que Dios usa poderosamente en la guerra espiritual es el grito. Es un grito de guerra. Esa es una arma poderosa. Déjame decirte, no te estoy hablando un grito. Cuando dicen en la iglesia, da un grito de guerra, la gente hace, no, te estoy hablando un grito de guerra. Gloria a Dios, cuando tú das un grito de guerra, gloria a Dios, se estremecen los cimientos. Gloria a Dios, es cuando tú empiezas a dar un grito de guerra y uno dice, gloria a Dios, poderoso sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado, y empiezan a adorar a ese creador, y empiezan a darle adoración, y empiezan cada uno a exaltar su nombre, y empiezan a levantar un grito de guerra, y empiezan a decir, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Señor. Y entonces se siente la nube de Jehová que va descendiendo, se siente, gloria a Dios, la presencia del Espíritu Santo, se siente, gloria a Dios, como Dios nos está resguardando, gloria a Dios. Por eso
eso muchas veces Dios nos entrega diversos tipos de armas para librar una guerra espiritual. Por eso todas las armas no son iguales. Tú tienes que saber, gloria a Dios, a través del Espíritu Santo, cuál es el arma que tú necesitas usar. Muchas veces yo he estado en la intercesión y he estado profundamente, gloria a Dios, quebrantado, y de pronto Dios me dice: lanza un grito de guerra, aplaude. Yo empiezo a aplaudir duro y empiezo a hablar con Dios en alta voz. Y tú eres el Dios todopoderoso y tú todo lo puedes y sobre ti no hay nada, Señor. Oh Padre Santo, tú eres el Dios del universo. Gloria a Dios. Hay muchas veces que las personas piensan que un grito de guerra es alzar la voz y decir gloria a Dios, algún alarido, algo que te salga de tu boca. No, es decirle: tú eres majestuoso, tú eres invencible, tú eres grandioso. Es decirle: Señor, tú eres el que lo hace todo, tú eres el que te mueves en todo, tú eres el que lo tienes controlado todo. Déjame decirte que otra arma muy poderosa, la cual Dios nos ha dado, ha sido los panderos. Cuando tú empiezas a sonar los panderos, déjame decirte, o empiezas a sonar el shofar, eso es un arma de guerra. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel, gloria a Dios, estaba, gloria a Dios, en cautiverio, cuando dice que Dios abrió el mar rojo, y dice que Miriam, tomando pandero, todas las mujeres atrás le siguieron y empezaron a sonar sus panderos y empezaron a danzarle a Dios. Gloria a Dios, el pandero, gloria a Dios, un arma también, gloria a Dios, que uno usa, gloria a Dios, cuando está en la alabanza. Es un arma espiritual muy poderosa. El shofar es otra arma espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú suenas el shofar, tú le estás, gloria a Dios, impulsando un sonido de guerra. Allí, gloria a Dios, las personas que van a la guerra, en la antigüedad, esas personas tenían como una trompeta. Gloria a Dios, tenían una trompeta y sonaban aquello como diciendo: vamos a la guerra. Y cada sonido tenía diversidad de cosas que iba a realizar. Una era para ir a la guerra, otra era para la retirada. Entonces, cuando nosotros sonamos el shofar, le estamos convocando no solamente a la iglesia a guerrear, sino que a los ángeles y a los arcángeles que están alrededor, que están en los cielos. Estamos convocando a ese ejército que Dios tiene preparado para su pueblo, para que vayamos a la guerra, para que nos enfrentemos contra la fuerza del mal, para que nosotros digamos: estamos ahora en guerra. Ese sonido de shofar le está diciendo al Señor: Señor, hoy estoy convocando guerra. Hoy estoy convocando guerra por tu cuerpo. Hoy estoy convocando guerra por tu ejército. Hoy estoy convocando guerra por mi casa. Déjame decirte, también las cuerdas son un arma de guerra. Allí lo vemos cuando Saúl, gloria a Dios, era atormentado por un espíritu de parte de Dios. Dice que él se aparta de la voluntad de Dios y Dios manda un espíritu que lo atormente. Pero lo único que hacía que Saúl estuviera en paz y tranquilidad era cuando David venía y le tocaba el arpa. Cuando las cuerdas también es un arma a la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno toca la cuerda, como el arpa, como la guitarra, gloria a Dios, los espíritus inmundos se alejan. ¿Por qué? Gloria a Dios, lo vemos allí en Saúl. Cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu que atormentaba a Saúl lo abandonaba y él podía descansar y él podía estar en paz. Y muchas veces, gloria a Dios, desconocemos que hay diferentes armas que el Señor ha preparado. ¿Para qué? Para que tú tengas victoria. Muchas veces la alabanza queremos quitar, gloria a Dios, queremos quitar la guitarra, queremos quitar muchos instrumentos porque queremos, gloria a Dios, hacernos más santo que el mismo Dios. Déjame decirte que en el Salmo 150, allí el Señor nos habla y dice la palabra de Dios que adoremos a Dios con arpa, con saiteiro o con diferentes instrumentos. ¿Por qué? Porque en medio de esa alabanza, en medio de esos instrumentos, el cual se están sonando, lo que los demonios tienen que huir, tienen que decir: retirada, huyamos de aquí porque aquí está la presencia de Dios.
Y muchas veces desconocemos, gloria a Dios, que la cuerda es un arma de guerra. Que cuando alguien está tocando su guitarra, dedicando tiempo para el Señor, está adorando al Dios de la creación. Pero no solamente eso, sino que el enemigo, los espíritus inmundos tienen que huir. ¿Por qué? Porque ellos se atormentan. Ellos dicen, hay que huir porque se está adorando, gloria a Dios, se está adorando al gran Dios todopoderoso. Otra arma poderosísima, gloria a Dios, que es la palabra de Dios. Déjame decirte, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, dice que vino Satanás a tentarlo, pero Jesús le responde por la palabra. Jesús le habló con la palabra directamente, le dijo, no solo, él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, el libro, esta Biblia, gloria a Dios, ¿qué cosa es? Sino la palabra de Dios salida, escrita por profetas, escrita por hijos de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero esta palabra es salida de la boca de Dios, porque Dios es el único que inspira, porque Dios es el único, gloria a Dios, que nos dice lo que tenemos que hacer. Y este libro, gloria a Dios, que es la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, parte las coyunturas y no regresa vacía. Mira el poder de la palabra de Dios. Pero también vino Satanás y le dijo, si te postraras delante de mí, todos estos reinos te daré. Y que le digo, Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, solo a tu Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Quiere decir que ya Jesús nos estaba revelando un arma poderosa, y dice que Satanás se fue, lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Entonces, gloria a Dios, esa es otra arma poderosa. Muchas veces queremos ser guerra espiritual, muchas veces queremos ser intercesores, muchas veces queremos orar por un propósito y oramos de tantas cosas, le decimos tantas palabrerías a Dios que muchas veces seguidas no las memorizamos. Por eso el rosario no puede ser, gloria a Dios, no puede ser una oración que llega al cielo, porque es algo repetitivo. La oración es una conversación con Dios. La oración es un diálogo donde tú le dices al Señor lo que te pasa. Déjame decirte que decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 8, que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de adopción, el cual nos hace clamar Abba Padre, el cual vive en nosotros, el cual está en nosotros, ha hecho en nosotros una habitación, es el que nos hace clamar como nos conviene. Y muchas veces, gloria a Dios, clamamos sin dirección, clamamos sin orientación, clamamos por clamar, porque lo menos que hacemos es poner la palabra por obra, por traer la palabra a memoria, traer los principios, las promesas. Por eso yo me he adaptado al Espíritu Santo desde que me enseñó la intercesión y ahora la guerra espiritual. Él siempre me ha puesto a orar con versículos bíblicos. Cada petición que yo voy a poner, sea por matrimonio, sea por los hijos, yo le recuerdo a Dios las promesas, porque cuando yo le recuerdo a Dios las promesas, le estoy diciendo, oh Señor, eso tú lo dijiste, no lo dijo yo, no lo dijo un hombre mortal, lo dijo un Dios que no muere, un Dios que no pasa de tiempo. Un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso la palabra de Dios es un arma poderosa, porque el mismo Jesús derribó toda fuerza de Satanás con la palabra. Escrito está. Todo está escrito en la palabra. Todo Dios lo dejó en la palabra. Dios dejó la crianza de los hijos. Dios dejó cómo tenía que ser un matrimonio. Dios dejó cómo vencer a nuestros enemigos. Dios nos dejó una palabra completa, una palabra hecha para que los hijos de Él puedan vivir, gloria a Dios, como Él quiere que viva, pero en victoria. Entonces esa arma de guerra espiritual que es la palabra, que es algo poderoso, gloria a Dios, nosotros tenemos que saber, gloria a Dios,
usarla. Nosotros tenemos que saber que esa arma, que es la palabra, hará retroceder a las tinieblas. Nosotros tenemos que saber que esa arma que Dios nos ha dejado es una palabra viva, no es una palabra muerta, no es como los libros. Yo he leído la Biblia tantas veces, no te puedo decir incontables veces cuántas veces la he leído, pero cada vez que la leo veo otro punto de vista diferente. Dios me revela algo diferente, me muestra algo diferente, me revela algo diferente. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. No es una palabra muerta. Y por eso, gloria a Dios, cada vez que tú oras sobre la palabra, Dios te da la victoria. Porque Él se acuerda. Él dice, allí está mi pacto. Allí está mi palabra puesta por delante. Allí está mi palabra. Y dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y entre las armas, gloria a Dios, que el cristiano muchas veces usa, gloria a Dios, es el reprender. Muchas veces es bueno reprender, pero Dios, ante reprender, tenemos que entender si lo que estamos haciendo, si la necesidad que estamos pasando es de reprender, o es de reprender con la palabra, o es de orar, o es de cantar alabanza, o es de hacer silencio, gloria a Dios, o es de tocar pandero, o es de tocar shofar. Nosotros tenemos que entender que entre las armas, gloria a Dios, para atacar, gloria a Dios, hay armas para atacar, y hay armas para confrontar. Déjame decirte, hay armas que tú harás que el enemigo retroceda. Hay armas que tú tendrás para golpear y para destruir. Hay diferentes armas la cual Dios te ha dado. El arma para golpear el mundo espiritual, gloria a Dios, es la alabanza. Cuando tú alabas, tú golpeas al mundo espiritual. Cuando tú das adoración, esa arma espiritual, gloria a Dios, empiezas a sacudir, gloria a Dios, la fuerza del mal. Otra arma espiritual muy poderosa es la súplica. Tú no has estado en una alabanza donde las personas, ha estado la música de fondo, donde los músicos ha callado su voz, ha habido silencio, pero tú vemos toda la iglesia empieza una súplica, empieza en una adoración profunda y empieza a descender la presencia de Dios y empieza el pueblo a clamar y a clamar con fuerza y tú empiezas a oír un susurro que tú dices, ¿qué presencia de Dios? Es tanta la presencia que tú lo único que puedes hacer es llorar, que tú lo único que puedes hacer adorar, que tú lo único que puedes hacer es con tus ojos cerrados, con tu mano levantada, darle adoración a Dios. Déjame decirte, es esa arma entre el susurro y el clamor, es algo mezclado, y la adoración es donde baja la presencia, baja la nube de Jehová, desciende con poder, gloria a Dios, y es donde el pueblo empieza a clamar, pero se oye un susurro, se oye un clamor, se oye como un silbo apacible, desciende el Espíritu Santo y nos trae paz. Déjame decirte, muchas veces el pueblo empieza a alzar su voz, empieza a clamar, empieza a decirle Señor, oh Padre Santo, y empieza a alabar a Dios, le empieza a decir Santo, Santo, Santo. Gloria a Dios, Dios te ha dado la boca. Eso es también un arma espiritual, donde tú empiezas a hablar, donde tú te empiezas a comunicar con Dios. Déjame decirte, dice la palabra de Dios, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. También dice, de lo que nosotros hablemos, de ello comeremos y daremos fruto. Gloria a Dios. La adoración es la otra arma espiritual, la cual iba diciendo, hace que se atormente el enemigo. Cuando nosotros le damos adoración a Dios, y cuando usted empieza a adorar a Dios, él se empieza a atormentar. El enemigo retrocede, porque él se está dando cuenta que usted está peleando una batalla a nivel diferente. Él le está diciendo, se está dando cuenta que tú estás, gloria a Dios, avanzando, gloria a Dios, en las cosas espirituales, y él empieza, gloria a Dios, a retroceder. Él empieza, gloria a Dios, a huir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted está peleando una batalla en niveles diferentes. Déjame decirte, no todo tienes que ver con reprender, como le decía ahorita. No todo tiene que ser con alzar la voz. No todo tiene que
que ser con echar fuera demonios. Déjame decirte, tenemos que entender, gloria a Dios, que hay diferentes armas y tú le tienes que pedir a Dios de manera especial que Él te diga cuál es el arma que tú tienes que usar, cuál es el arma que tú tienes que usar para poder enfrentar al enemigo. También, gloria a Dios, bendito Dios, está la arma del profeta. Tú no te acuerdas, gloria a Dios, en aquel lugar cuando fue llamado, aquel rey llamó al profeta Eliseo. Déjame decirte que pasó. Estaba sucediendo algo y él le mandó a abrir la ventana para tirar, gloria a Dios, un arco, con un arco una flecha. Déjame decirte, y después le dijo que tenía que dar, y cuantas veces él diera en tierra, gloria a Dios, era cuanto iba a vencer Israel sobre los otros que estaban peleando. Muchas veces, gloria a Dios, otra arma es una arma profética. Muchas veces hay profetas en el pueblo de Dios, el cual a lo mejor nosotros no entendemos lo que ellos quieren decir, pero gloria a Dios, ellos saben qué guerra se está librando en esos momentos. Es de Dios. Otra es la guerra nuestra y otra es la guerra de las creaciones. Muchas veces, gloria a Dios, nosotros queremos tomar el lugar de Dios. No, por eso muchas veces Dios nos dice, ustedes estar tranquilos que yo pelearé por vosotros.